para llegar a este concepto de constitución plena, ya nos encontramos con este concepto de constitución económica. Estas constituciones económicas son aquellas constituciones que han tomado estos aspectos de regulación económica y los han plasmado, ¿ya? Y que son las constituciones que marcan el inicio de la historia de la consideración de la economía en la economía, de la economía de la constitución, perdón. La primera de ellas, que es como la que da inicio, no es una constitución propiamente tal, sino que se trata de este New Deal que se dio por Roosevelt en Estados Unidos después de la Gran Depresión del 1929, cuando para salvar la economía de Estados Unidos, que había caído con esta Gran Depresión, establece materias donde el Estado va a intervenir en la economía. Y esto se enfrenta al sistema económico que había existido en Estados Unidos durante todo ese tiempo, que era un sistema económico que estaba mucho más orientado hacia el libre mercado, y introduce estas materias para poder hacer frente a la gran crisis económica que se venía dando después de esta depresión, ¿ya? Este New Deal de Roosevelt va a sentar las bases de la actual economía de Estados Unidos, ¿ya? Que es una economía que es una de las economías ejemplo de los pilares del libre mercado en materia económica, y sin embargo tiene materias de intervención estatal donde se aseguran ciertos pisos mínimos para llevar la economía a esta economía y para mantener a las personas con un cierto piso de garantías dentro de esta economía de libre mercado. Otro aspecto importante al respecto, o otro aspecto importante a considerar, es esta constitución alemana de Weimar de 1949. Si lo digo mal, discúlpenme porque siempre me confundo un poco con las pronunciaciones. Pero esta constitución es una constitución también de corte liberal que aparece después de de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente también a una gran crisis, que es la crisis de la Alemania destruida por la guerra. De la misma forma, cuando los alemanes se ven enfrentados a esto, deciden que el Estado debe intervenir en materia económica para poder estabilizar al Estado después de la crisis. Cuando hacen esto, piensan que la mejor forma de hacerlo es con un cimiento que sea jurídico, que sea sólido. Y para ello lo anclan en la Constitución, entendiendo que la Constitución es la norma dentro del Estado que tiene una duración, o que tiene aspiración de ser una norma mucho más perpetua, ¿ya? Y posteriormente, y ya acercándonos un poco a lo que viene después más cerca de nuestro continente, nos encontramos con la Constitución Española de 1978. Esta Constitución Española del año 78 también toma esta idea de orden público económico, ¿ya? Y sienta un poco las bases a lo que nosotros vamos a ver después cuando hablemos de nuestra Constitución y la Constitución del año 1980. En materia económica, nosotros nos acercamos bastante a las constituciones de España, y en materia jurídica también nosotros siempre hemos seguido como país y como tendencia latinoamericana, siempre se sigue el derecho español y el derecho francés, de muy de cerca, en materia privada, el derecho francés. Así que esta constitución española va a sentar un poco las bases para lo que viene después en el resto de las economías. Sigamos muriendo. Gracias. Dicho esto, entonces, como poniéndonos en el marco de qué es esto de la economía en la Constitución y de dónde viene esto de la economía en la Constitución, vamos a entrar un poco más de lleno a los conceptos que vamos a tratar hoy día. Vamos a hablar primero de qué es entonces un régimen económico, porque si vamos a hablar de régimen económico constitucional tenemos que saber de qué se trata esto. Bien, para definir el régimen económico vamos a utilizar dos conceptos. Por un lado, el concepto de sistema económico, que es aquel que está, parafraseando a Bernstein, es aquel esquema de organización y control económico cuyo objetivo es responder a preguntas fundamentales acerca de qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. ¿Ya? Cuando hablamos de sistema económico nos referimos a este sistema de economía en grande, en global, en macro, ¿ya? Y como ejemplo clásico dentro del modelo de los sistemas económicos, nos encontramos con los sistemas de economía cerrada,
por un lado, que son estos sistemas económicos donde una unidad pequeña, que puede ser, por ejemplo, una comunidad o una familia, o incluso un espacio como un espacio como una tribu, algo bien chiquitito, siempre serán en materias un poco más pequeñas, produce aquello que necesita en la medida que lo necesita y cómo la necesita. Ya no se producen excedentes de producción y cada unidad produce y dispone de lo que necesita para subsistir y nada más allá. Esa es una economía una economía de marco cerrado. Por otro lado, tenemos los sistemas de economía de intercambio, que son aquellos sistemas a los que estamos un poco más acostumbrados, donde existen varias unidades, ¿ya?, que van intercambiando productos y servicios dentro de la economía. Cada una de estas unidades, en teoría, se dedica a la producción de un bien o servicio determinado, ¿ya? Produce cuánto necesita, genera excedentes y esos excedentes los intercambia con el resto de las unidades productivas. Estos son los grandes modelos teóricos del sistema económico. ¿Hay sistemas económicos intermedios? Claro que sí, estos son sistemas económicos teóricos. En la realidad esto no se ve. Por otro lado, también para definir el concepto y para entrar ya más a lo que se refiere al régimen económico, este es el conjunto de reglas legales que en el seno de un sistema económico, o sea, en el seno de este gran marco teórico que ya comentamos recién, rige las actividades económicas de los hombres, es decir, aquellos hechos y acciones en materia de producción y cambio. O sea, el régimen económico es precisamente cómo en este sistema económico de modelo teórico se llevan a efecto y se toman las decisiones respecto a la producción y el intercambio de los bienes y servicios. Aquí nos encontramos nuevamente con estos dos sistemas, con estos dos lados de la moneda que son la base para entender el tema de la economía, con el sistema de mercado capitalista, que es aquella en el que la propiedad está en manos de los particulares y que se mueven los productos y servicios a través de la oferta y la demanda, ¿ya? Y es el mercado quien determina qué, cuánto y cómo se produce en este sistema de economía capitalista. Por otro lado, en el otro lado, la otra cara de la moneda, están las economías planificadas colectivistas, donde las necesidades de la colectividad son las que toman las decisiones en materia de producción y consumo, ¿ya? Toda la propiedad le pertenece a la comunidad, ¿ya? Y en base a esta propiedad comunitaria se van generando decisiones de consumo. La verdad es que los sistemas económicos, los regímenes económicos en general no están tan expresados en estos dos modelos, sino que la mayor parte de los modelos económicos que nosotros podemos ver son sistemas de régimen económicos mixtos, donde hay propiedad que es de la colectividad, propiedad que es de las personas como individuos y otras propiedades también que están asociadas a pequeños grupos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos modelos, como les decía, estos sistemas de estos regímenes económicos, no siempre están garantizados o establecidos en las constituciones. Y y aquí enlazamos con lo que estábamos hablando anteriormente. La constitución, pásame la diapo, Muriel. La constitución no siempre lo establece. Te pasaste una. Gracias. Gracias. La Constitución no siempre establece cuál es el modelo económico constitucional. Hay constituciones en el mundo que sí lo dicen. De hecho, las constituciones, por ejemplo, de Perú, desde el año 79, ya tienen un epígrafe denominado del régimen económico, economía, etc. La Constitución nuestra, la Constitución chilena, no consagra el régimen económico constitucional que la lleva, sin perjuicio de que a través de la interpretación de sus distintas normas podríamos quizá llegar a entender cuál es el sistema económico de nuestra Constitución. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de los sistemas económicos en la Constitución y de establecer cuáles de manera clara y precisa es que estos sistemas económicos van a sentar las bases de cómo se implementan las políticas públicas en un Estado. Esto porque en la medida en que nuestro sistema económico protege, por ejemplo, la propiedad o el mercado,
las delimitaciones que pone el Estado para el libre movimiento de los actores dentro del mercado, por ejemplo, son menores. De la misma forma, cuando nuestro sistema económico está orientado más hacia la propiedad colectiva, el Estado determina los marcos de manera mucho más rigurosa. Y eso repercute en cómo se llevan las políticas sociales de los Estados, ¿ya? Y cómo se ve la vida de los Estados. Y a mayor profundidad, determina cómo se van a regular los derechos de las personas y las garantías constitucionales, ¿ya? Entonces es importante que nosotros entendamos que la Constitución no solo va a regular estos aspectos que dicen relación con con las instituciones, con la Constitución, con la conformación del Congreso, la elección del presidente de la República, el Tribunal Constitucional y todas estas cosas que aparecen a nivel de institucionalidad, sino que también tenemos que ir a este otro lado. Porque este otro lado, insisto, va a ser el que determine a través de la norma constitucional las políticas públicas que van a permear el resto de las instituciones y el resto de las normas del Estado. Recordemos que la Constitución es la norma jurídica fundamental del Estado. Por lo tanto, todas las otras normas que se dicten dentro de un país o dentro de un Estado deben estar en línea con lo que dice la Constitución. Es por eso que tenemos instituciones como el Tribunal Constitucional, cuya función es principalmente velar porque las normas y las leyes que se dicten dentro del país vayan en la línea con los derechos y garantías que consagra la Constitución política. Ahora sí, Muriel. Bien. Ahora, yo les decía, ¿cómo interpretamos nosotros la Constitución? A continuación yo les voy a presentar una serie de bases que después ustedes van a ver dentro del transcurso de las sesiones de la escuela, ¿ya? Que son aquellas que van a orientar el análisis que nosotros vamos a tener que hacer a nivel constitucional para entender el régimen económico de una constitución. Voy a partir acá hablándoles un poquito de este principio de subsidiariedad, que es el principio que yo creo que cuando hemos escuchado acerca de las decisiones constitucionales o hablar en materia de constitución, lo primero que aparece y lo primero que sale a reducir es el principio de subsidiariedad. Y siempre hablamos de este principio de subsidiariedad que está presente en la Constitución y que es la que orienta la conformación económica de nuestra Constitución, etcétera, 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 y que sería un poco, de manera teórica, lo que nos ayudaría a definir la forma de nuestro Estado en esta materia. Sin embargo, el principio de subsidiariedad, aunque nosotros no lo creamos, los que no han estudiado la Constitución o nunca la han tomado, no aparece en nuestra Constitución, no está consagrado, ¿ya? En nuestra Constitución en ningún lado dice que el Estado se debe regir por el principio de subsidiariedad, ¿ya? Sino que es una norma interpretativa y es una norma que se tuvo presente cuando se creó la Constitución, ¿ya? En la génesis de la Constitución de 1980, quienes estuvieron a cargo de su redacción tuvieron en cuenta este principio, ¿ya? Yo aquí les voy a comentar un poco una definición que aparece en un libro que se llama Para entender la Constitución, que es un libro que escribió Arturo Marín Vicuña, que es uno de los abogados que participó en la redacción de la Constitución del año 1980 y que hace este libro para un poco explicar cómo funciona la Constitución del 80. Y después de hacer una larga recopilación respecto al principio de subsidiariedad, él concluye en que este principio consiste en que al Estado no le corresponde asumir ciertas actividades que le competen primariamente a los particulares, debiendo actuar en ellas solo en reemplazo de aquellos, o sea, los particulares, o sea, cuando los particulares no desean o no pueden cumplir estas funciones. Aquí, cuando nosotros hablamos de principio de subsidiariedad, ¿y por qué hablamos de esto cuando hablamos de economía del Estado en materia constitucional? Es porque, si ustedes se fijan, que una constitución esté regida por el principio de subsidiariedad implica que el Estado solo va a intervenir cuando los particulares no desean o no puedan cubrir las necesidades de la colectividad. Eso significa, y eso se plasma en aspectos constitucionales, por ejemplo, cuando hablamos de la salud en materia constitucional, nuestra Constitución establece que
establece un sistema mixto de salud, que es un sistema mixto público-privado, en la que los privados pueden intervenir libremente dentro de este sistema, transformando a la salud en un bien de mercados, sin hacer ningún juicio de valor al respecto, pero transformando la salud en un bien de mercado y poniendo al Estado en una posición en la que este Estado va a intervenir solo cuando los particulares no puedan acceder a la salud privada. Razón por la cual, cuando nosotros queremos, por ejemplo, asistir a un centro de salud pública, necesitamos tener una evaluación previa de nuestra situación económica, porque el sistema de salud pública del Estado es en subsidio del sistema de salud privado de los particulares, ¿ya? Eso, insisto, no está regulado o no está establecido de manera tan tajante en la Constitución, porque los constituyentes no quisieran ponerlo de manera tan específica, en parte porque el principio de subsidiariedad a nivel doctrinario tiene muchos detractores, y tiene muchos detractores porque es un principio que está vinculado directamente con la Iglesia Católica. El principio de subsidiariedad aparece en la encíclica, 40º del Papa Pío XI, ¿ya? Y el Papa Pío XI es el que aparece con este principio y le dice a los estados, voy a citar aquí una partecita, el que le dice a los estados que tengan muy presente los gobernantes que mientras más vigorosamente reine este principio, o sea, el principio de subsidiariedad, en el orden jerárquico entre las asociaciones, más firme será no solo la autoridad, sino también la eficiencia social y tanto más feliz y próspero el Estado de la Nación. Entonces, a nivel constitucional y a nivel de constitucionalista, existen aquellos que están como súper de acuerdo con este tema del principio de subsidiariedad y otros que son fieles detractores de esta interpretación de la Constitución. Razón por la cual, cuando nosotros hablemos de constitución y de régimen económico constitucional, no nos vamos a adentrar tan en este principio de subsidiariedad, pero sí hay que tener muy presente que cuando nosotros hablamos de la Constitución de Chile y cuando hablamos de la Constitución de 1980, insisto, sin hacer ningún tipo de juicio de valor respecto a la validez o a la bondad del principio, este principio está presente, y está tan presente que aunque no se diga en la Constitución, quienes la escribieron la tienen como parte de las bases fundamentales del organismo constitucional chileno, ¿ya? Entonces, eso al principio, como para entrar en este debate, como para centrarnos en qué es esto de la economía en Constitución y cómo lo vamos a ir viendo en nuestra Constitución. Hasta aquí voy a hacer un pequeño alto, porque quisiera saber si voy muy rápido o si estamos bien. Bien. Katy, Sí, Carla, hola. hola, yo, la Carla. Vaya un poquitito rápido, Por eso, por eso como paré. para entender, sí, sí, lo que pasa es que lo que me pasa a mí es que intento entender como el global, pero como tú manejas más el tema más a cabalidad, y yo no soy como, soy cercana al tema, digamos, por el tema de la asociación, pero no manejo tanto concepto, eh, más lento. Ah, pero solo eso, solo eso. Se entiende perfectamente, pero en términos de concepto es como ya esto. Eso. Sí, viene harto concepto. O sea, hasta aquí venía, esta es la parte más conceptual, por lo mismo les preguntaba si vamos bien hasta acá, ¿ya? Ahora nos vamos a empezar a meter un poco más en la Constitución de Chile y a tomar algunos aspectos que son como bases de la institucionalidad, por decirlo de alguna manera, en materia económica, solo en materia económica. Entonces, antes que pases a la otra, Muriel, gracias, quiero que volvamos a la primera. ¿Crees que podamos? ¿No? Ya. Entonces voy a haciendo un pequeño resumen de lo que estábamos hablando. Lo que estamos hablando hasta este punto es que en materia económica y en materia constitucional en general,
durante mucho tiempo se entendió que la Constitución no se tenía que meter en economía, ¿ya? Que la Constitución se tenía que dedicar, perdón, a regular ¿Le esta pegó a la materia. Muriel? Sí, parece que sí. Se tenía que dedicar a regular La estas... Rocío está pegando. ¿Ahora sí? ¿Volvimos? ¿Estamos bien? Algo pasó. Pablo, ¿estás ahí? Ya. Salió la presentación. Sí, voy a poner la presentación acá, en el respaldo de Por acá. lo que me comunicaron, a Muriel se le pegó el Zoom. Ah, ya. No hay problema, voy a retomar la presentación, la voy a presentar yo porque la estaba presentando Muriel, pero también puedo hacerlo yo. Ya, les estaba contando entonces en este resumen mientras voy a poner la presentación. Estas son cosas que pasan cuando uno hace temas online. Aquí está. Lo que les estaba contando un poco era este pequeño resumen de lo que estamos conversando hasta ahora, ¿ya? Hasta ahora yo les contaba que a nivel constitucional durante mucho tiempo se entendió que la Constitución no se tenía que meter en materia económica porque la Constitución estaba orientada a regular lo que se denominan las fases como más institucionales del Estado. O sea, estos principios y la forma del Estado en materia de instituciones, ¿ya? Eso era lo que queríamos en principio regular cuando hablábamos del Estado. ¿Ahí volvió Muriel Pérez? Sí. ¿Sí? ¿Muriel, estamos ok? Sí, volví. Ah, ya, perfecto. Estaba buscando yo mi tema. Ya, entonces, al principio cuando hablábamos de materias constitucionales, hablábamos de esto como algo completamente ajeno. Luego, a partir ya de principios del siglo XXI, 20, a principios del siglo XX, entonces empezamos con las grandes crisis económicas, los países empezaron a dar cuenta que necesitaban meter estas cosas en la Constitución porque la Constitución, como es esta norma jurídica que es la que tiene aspiraciones de vigencia mucho más extensas en la vida jurídica de un Estado, era el espacio preciso para poder regular estas materias económicas que, como les decía ya, van a sentar las bases de las políticas públicas de un Estado. Y en este sentido empezaron a hablar de régimen económico. Hay constituciones, yo les decía, que establecen el régimen económico, constituciones que no. Y hasta aquí íbamos con esto, y yo les estaba contando respecto a este principio de subsidiariedad del Estado que está presente en nuestra Constitución, pero que lo puse al principio de esta presentación porque es un principio que, primero que todo, no está en todas las constituciones, y segundo, es un principio que, aunque le guste a algunos de los constitucionalistas del país, no es el principio... no es una base de la institucionalidad propiamente tal, sino que es una orientación ideológica, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Por eso, insisto, en la Constitución no se regula o no se establece directamente el principio de subsidiariedad como régimen económico del Estado, sino que a través de las normas se va viendo cómo funciona el Estado. Ahora yo les voy a mostrar algunos bases o principios base de la Constitución económica, ¿ya? Y del régimen económico constitucional, y les voy a ir contando un poco en dónde están estos principios. A lo largo del resto de las clases se van a dar cuenta, que los que ya recibieron el calendario, que los temas que se desarrollan van muy de la mano con lo que yo les voy a contar ahora. Cada una de las clases que viene va a ser casi un tema de esto, así que yo solo los voy a esbozar someramente como para que tengamos la base para entrar después en el debate en las próximas clases. ¿Ya? El primero de ellos, que es el que se está proyectando ahora, es el principio de libertad económica, ¿ya? Que es este principio que en el fondo nos dice cómo vamos nosotros a interactuar dentro del mercado, ¿ya? Este principio ay, se me fue lo que estaba diciendo. Ah, ya. Cada régimen económico va a establecer determinados aspectos o limitaciones a la libertad económica, ¿ya?
Y como yo les decía al inicio, en la medida en que un Estado se acerca más hacia una organización de corte liberal, va a establecer más libertades en materia económica, y si se va a estas economías un poco más planificadas, va a orientarse hacia limitar la libertad económica de los actores dentro del mercado. En nuestra Constitución, la libertad económica la podemos encontrar principalmente en tres aspectos. Cuando hablamos de la libre contratación y la libertad de trabajo, en el artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República, ¿ya? Cuando se dice que las personas son libres de entrar al mercado laboral, elegir su trabajo, y también libres de salir de este mercado laboral, ¿ya? Nadie puede estar obligado a realizar una determinada actividad laboral, y nadie está obligado a permanecer en esa actividad laboral dentro de, en el marco de nuestra Constitución. Sabemos, sí, que esta libertad de contratación y libre elección del trabajo también va muy de la mano de las posibilidades que las personas tienen de entrar al mercado. Ya esta libertad económica es una libertad que está muy condicionada por el contexto social de las personas. En el sentido de que, si bien yo soy libre de elegir mi trabajo, también requiero determinadas competencias que voy a poder obtener a través de la educación formal y la educación que me da el Estado, o no, ¿ya? Entonces, es una libertad, en el fondo esta es una libertad de elección, siempre en la medida en que en el contexto social lo permita, ¿ya? Para que se entienda que no es como que yo quiero ser médico mañana y voy a ser médico porque la Constitución me establece que yo puedo trabajar como médico, ¿ya? En segundo término, hablamos de la libertad de ejecutar cualquier actividad económica, ¿ya? La libertad es conocida como la libertad de emprender, este principio en el que yo puedo elegir que quiero el día de mañana ponerme con un negocio y hacer efectivo este negocio dentro del marco de la legalidad del Estado, ¿ya? Este principio de libertad, de la libre, de ejecutar cualquier actividad económica, también está determinada y delimitada por la institucionalidad en cuanto a los impuestos, a los recursos, y a la licitud de las actividades que yo voy a emprender en materia económica. Y un tercer aspecto es lo que se relaciona con la libertad de asociación, ya que es esta libertad de reunirme con personas que no está casi orientada a materia económica, pero sí es esta libertad de reunirme con personas y poder emprender iniciativas económicas en el marco del sistema jurídico nacional, ¿ya? Esta libertad de asociación, cuando uno la ve en la Constitución, no está tan pensada en esto, ¿ah? Está pensada más en la libertad de yo poder juntarme con otras personas, reunirme, etc. Pero, ¿por qué está incluido en esta parte? Porque esta libertad de asociación también se relaciona mucho con uno de los aspectos que también tuvieron muy presentes los ideólogos de la Constitución al hacerla, que es el concepto de los cuerpos intermedios, que son estos individuos de la sociedad, estas agrupaciones de la sociedad que se dedican a determinadas cosas y que en el fondo son las que llevan la vida de la sociedad. Los cuerpos intermedios son la base de el principio de subsidiariedad, que es lo que decíamos al inicio. Son los cuerpos intermedios a través de su organización, las personas a través de estas agrupaciones que hacen, las que están llamadas a completar las necesidades de los individuos. Son las empresas, por ejemplo, las que están encargadas de darle a la comunidad bienes y servicios. Son los gremios los que están encargados de determinar cómo se lleva una determinada actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esta libertad de asociación nosotros la tomamos aquí cuando hablamos de libertad económica, porque si bien está pensada para otra cosa, tiene mucha relación con esto que han tenido los ideólogos al momento de hacer esta Constitución. ¿Se entiende hasta aquí? Veo que la Carla siente, gracias Carla. Vamos con la otra, Muriel. Gracias.
Bien, también cuando hablamos de bases de este régimen económico constitucional, tenemos que hablar necesariamente de igualdad y no discriminación en materia económica, ¿ya? La primera de estas garantías está en el artículo 1 de la Constitución, que es artículo 1 que lo hemos visto todos en alguna vez, esto que habla de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Y que sienta las bases también a el resto de las igualdades constitucionales en el resto del texto. Además de esta, en materia económica de manera particular, porque este además sienta la base después para la igualdad ante la ley, la igualdad de acceso a los cargos públicos, el debido proceso y otras cosas en materias constitucionales, se ve reflejado también en la igualdad que existe consagrada en la Constitución, en el artículo 19, número 20, de la repartición de los tributos y las cargas públicas, ¿ya? Se habla en nuestra Constitución de igualdad. Todas las personas deben contribuir de igual manera a el desarrollo del Estado a través de estas cargas públicas y los tributos. Todos debemos contribuir de alguna manera a que el erario fiscal tenga la suficiente solvencia para poder solventar las necesidades de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de igualdad en la repartición de los tributos, y aquí de manera muy personal, es una opinión muy personal, pienso que quizás deberíamos avanzar en el debate constitucional no a la igualdad en la repartición de los tributos y las cargas, sino a la equidad o a la distribución equitativa de los tributos y las cargas públicas, porque no parece lógico que yo tenga la misma obligación tributaria que este caballero Andrónico Luxi, que ustedes saben que es una persona normal pero poderosa. Entonces, él tiene una capacidad económica de participar en la repartición de los tributos distinta a la mía, porque es una persona que vive de mi trabajo, mientras que él es una persona que es un empresario que tiene un gran holding de empresa, razón por la cual nuestra distribución de los tributos no debería ser igualitaria, sino que debería ser equitativa. En la medida en que yo tengo mayores posibilidades de aportar al desarrollo del Estado, debería poder aportar al desarrollo del Estado o al desarrollo de la sociedad. Y de esta manera también se podría hacer una redistribución del erario público que ayudara a tomar estas materias de seguridad social o las materias de garantía de derechos específicos. Entonces, por ahí yo creo que deberíamos avanzar, y esto muy personalmente lo digo, hacia la equidad en la repartición de los tributos y las cargas antes que la igualdad en la repartición. Sigamos, Muriel. Bien, otra de las cosas que va a determinar cómo es un régimen económico en la Constitución es cómo se consagra la propiedad. El tema de la propiedad en nuestra Constitución tiene tal importancia que no solo está determinado en estos artículos, dice en el 19 número 23 y en el 19 número 24, sino que además establece para la modificación de las normas relativas a la propiedad, leyes de quórum calificado, lo que significa en materia jurídica leyes con un quórum muy alto. ¿Ya? No se puede llegar y afectar el derecho de propiedad en nuestra Constitución. ¿Ya? Tiene que ser por una causal de utilidad pública, tiene que ser por una causal muy específica. En nuestra Constitución hablamos de dos espacios, del derecho de propiedad y el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es el derecho que yo tengo a tener cosas o a adquirir cosas, ¿ya? Yo tengo derecho, según el artículo 19, número 23 de la Constitución, a adquirir todo aquello que esté en el comercio siempre y cuando lo pueda adquirir, ¿ya? Y solo se me va a prohibir, permiso de prender la luz que me estoy quedando un poquito oscuras, solo se me va a prohibir el adquirir determinadas cosas cuando una causal de utilidad pública así lo justifique, ¿ya? Razón por la cual, por ejemplo, cuando nos enfrentamos al inicio al tema de la pandemia, toda la gente quiso adquirir de manera inmediata todos los artículos de salud que pudo. ¿Ya? Nuestra Constitución nos da el derecho de hacerlo, pero cuando nosotros hablamos de la otra vereda, que es el derecho de propiedad, que es el derecho que yo tengo sobre los bienes que son de mi propiedad, es que se establece una limitación mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad establece que nadie puede privarme a mí de lo que es mío, lo que tiene mucha lógica cuando lo pensamos. O sea,
Yo creo que sería ilógico pensar que mañana va a venir cualquiera de ustedes y me va a decir, a contar de ahora, tu teléfono es mi teléfono. Es como extraño, porque en realidad nosotros tenemos como un concepto de que lo mío es mío, ¿ya? Y la Constitución me establece ese derecho. El problema es, y por qué lo pongo aquí de esta manera, que para que el Estado pueda afectar ese derecho, como yo les decía, se requiere de una ley de quórum calificado, lo que significa que aún en materias aún en situaciones de gran calamidad pública, voy a necesitar para esto primero una declaración de estado de excepción, como para poder empezar a hablar de esto, y por otro lado voy a necesitar que se me apruebe también con una ley de quórum calificado, que es una ley muy alta, la posibilidad de limitar este derecho de propiedad. Por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en Chile es que cuando, vuelvo al tema de la pandemia, cuando salió este tema, cuando apareció el tema de la pandemia, mucha gente dijo, pero el Estado debería tomar todo el alcohol gel del país y decir, este alcohol gel es mío y yo debo repartirlo de manera equitativa entre las personas. Pero, si ustedes se van a la Constitución, aquí la respuesta es no. Pero las personas tienen derecho a la propiedad y para que tu Estado puedas afectar la propiedad, debe estar ante una situación sumamente excepcional, ¿ya? Está muy resguardado este derecho a la propiedad. Es distinto a lo que pasó, si no me equivoco, en Francia, donde ellos tienen además un sistema como de farmacia nacional, donde el Estado compra como todos los productos de farmacéuticos y después los distribuye, donde hubo una especie como de estanco de los productos relacionados al tema de la pandemia y el Estado repartió para todos lados. ¿Ya? Eso dice relación con las potestades que tiene el Estado francés y además dice relación con la forma en la que el Estado francés interviene en la economía. Muriel, por favor, la siguiente. Otra de las cosas que deberíamos considerar al hablar de bases de la institucionalidad en materia constitucional es lo que se refiere a la sustentabilidad de las actividades económicas. Ya esto de que las actividades que se realicen dentro del Estado estén en línea con la protección del medio ambiente y la subsistencia del medio ambiente. En esta materia, nuestra Constitución, en el artículo 19, número 8, consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la tutela del Estado de la preservación de la naturaleza. Esta tutela del Estado de la preservación de la naturaleza se ve reflejada después a nivel normativo en, por ejemplo, el sometimiento de algunas iniciativas del sistema de evaluación de impacto ambiental, a las consideraciones relativas a la cantidad de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas de las que se habla cuando se comenta este principio de sustentabilidad de la actividad económica y en particular el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es que un medio ambiente libre de contaminación no necesariamente es sustentable. Podemos estar en un ambiente libre de contaminación desde un punto de vista teórico y eso no implica necesariamente que nuestro medio ambiente esté destinado a la subsistencia a largo plazo. Razón por la cual también las personas que son más asiduas al derecho ambiental también consideran que este principio de sustentabilidad no está tan consagrado, sino que más bien es una especie de... es un principio que es demasiado básico para las necesidades del Estado. Sobre todo pensando que, como ya les decía anteriormente, el derecho de propiedad está sumamente regulado en la Constitución, razón por la cual, si bien yo tengo derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, nuestra regulación del derecho de propiedad es tal que pasa por encima de otros principios, como por ejemplo los derechos del medio ambiente. En otras constituciones, como en la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, se habla de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿ya? Más allá de un objeto de protección, lo que implica, jurídicamente hablando, que la naturaleza puede reclamarle sus derechos al Estado. De hecho, existen instituciones destinadas a esto. Entonces, es una forma muy distinta de ver la protección de la naturaleza. Digamos, Muriel. Les reitero que yo no voy a entrar mucho más en profundidad en esto, solo lo voy a esbozar porque esto viene
más adelante en las siguientes clases. La idea es que esto quede un poco más abierto y que no tengamos una discusión tan entrada en este tema, porque esto viene después, ¿ya? Otra de las cosas que tenemos que ver en nuestra Constitución cuando hablamos de régimen económico es la regulación de la libre competencia. Si nosotros queremos hablar de una economía de intercambio, tenemos que asegurarnos que ese intercambio sea un intercambio más o menos equivalente, donde las personas puedan participar en igualdad de condiciones. En nuestra Constitución, la regulación de la libre competencia no está, ¿ya? No existe. De hecho, si ustedes hacen el ejercicio y buscan la palabra monopolio, que es como el antónimo a la oposición a la libre competencia, en la Constitución está mencionada solo una vez y dice relación con el monopolio de las comunicaciones, pero nada dice respecto de los monopolios y la existencia de monopolios en el mercado, ¿ya? Esto hace que, si bien hay normas donde se regula la libre competencia, ¿ya? A nivel constitucional no es algo que esté considerado como una prerrogativa del Estado regularla, ¿ya? ¿Por qué? Porque entendemos que el Estado va a actuar solo cuando los particulares no lo hagan y cuando entonces el mercado no sea capaz de autorregularse, ¿ya? Por eso es que en nuestra Constitución no se regula la libre competencia y se le otorga a la ley. Otras constituciones de nuestra región son mucho más drásticas respecto a la libre competencia, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, en la Constitución de Brasil, en esta materia, en el artículo 174, en su numeral cuarto, dice que la ley debe reprimir el poder económico que tienda a la dominación de los mercados, a la eliminación de la concurrencia y al aumento arbitrario de los beneficios. O sea, los brasileños han entendido que la regulación, que si queremos tener un intercambio, entonces tenemos que hablar de libre competencia y que es necesario. Al no estar en la Constitución y estar entregado a la ley también es que nos encontramos con estas cosas como medio extrañas de los monopolios, de las colusiones y todas estas cosas que no se pueden sancionar. De hecho, en nuestro ordenamiento jurídico no existe el delito económico en este aspecto constitucional, digamos. Otra cosa que nosotros tenemos que considerar es cómo va a ser el rol del Estado en la economía. Si este Estado va a ser espectador, regulador o partícipe de la función de la economía, y esto se ve también en materia constitucional. Un Estado espectador es este Estado que no regula, que no se mete y que deja que el mercado actúe, que son estos mercados como asociados a estos regímenes económicos liberales propiamente tales, abiertos completamente, donde el mercado se autorregula. Por otro lado, tenemos este Estado regulador, que es muy parecido al nuestro, en donde el Estado establece determinadas normas y determinadas leyes donde los actores económicos se mueven, ¿ya? Pero no interviene más allá, y la participación del Estado en materia económica está muy sujeta a no entorpecer el derecho de propiedad y no entorpecer la libre determinación de los cuerpos intermedios. ¿Ya? Entonces, nuestro Estado es un Estado principalmente regulador, su participación en la economía es muy poca. Y por otro lado, tenemos estas economías donde los Estados son más partícipes, donde el Estado actúa como un agente económico más, ¿ya? Donde el Estado maneja empresas o tiene participación en la economía de otra forma. Incluso hay constituciones en la región donde los estados no solo son partícipes, sino que además toman el control de ciertas áreas prioritarias en la economía. ¿Ya? La Constitución venezolana, por ejemplo, habla de áreas prioritarias de intervención estatal. Entre esas está el petróleo, donde el Estado de Venezuela es, entre comillas, dueño de todo el petróleo venezolano, porque se entiende que el petróleo venezolano es una gran fuente de riquezas que solventa o puede solventar las políticas sociales del Estado venezolano. El Estado venezolano tiene muchos detractores, por eso es que pero es uno de los ejemplos más patentes de un Estado partícipe, ¿ya? Es este Estado que no solo está ahí, regula y mira que todos nos portemos bien, sino que además se hace parte y toma estas materias económicas que son importantes y que van a generar grandes recursos para
asegurar las reformas que se van a hacer dentro de del Estado. Ojo que yo estoy hablando solo de aspectos de aspectos generales ya y de consagración constitucional. No me estoy metiendo de ninguna manera a cómo los estados aplican estas normas. Solo estoy comentando la norma de manera más objetiva, que es lo que dice. Bien, Muriel, por favor. A ti. Tratemos de ir cerrando luego Sí, me queda una para sola. poder dar espacio a las preguntas. Yes. Ya. Me falta una sola. Bien. Por último, lo último que vamos a considerar, y que esto es la última de las sesiones de esta clase, es lo que se refiere al carácter humanista de la economía, ya que es esta consideración de prácticas éticas de intercambio, trabajo y seguridad social que van a garantizar los derechos inherentes a las personas en materia económica, ¿ya? Nuestra Constitución consagra el derecho a la salud, a la vivienda, a la seguridad, a los derechos sindicales y otros más. Sin embargo, y yo con esto voy a terminar, de esto estaba terminando, este carácter humanista de la economía es un carácter que, como les decía al principio, se refiere a la garantía de prácticas éticas que permitan garantizar derechos. Nuestra Constitución garantiza hasta cierto punto algunos derechos, como ya les decía, la salud, la vivienda, la seguridad social y los derechos sindicales. Sin embargo, ha quedado, de manera muy personal de nuevo, ha quedado bastante claro que si bien nuestra Constitución tiende hacia esta regulación y consideración de que como las personas son el centro de la sociedad, razón por la cual debe garantizarse estas garantías, sin embargo, en nuestra Constitución, como nuestro Estado interviene en la medida en que los particulares no son capaces de solventar las necesidades de los individuos, los derechos se consagran y muchas veces no alcanzan a llegar hacia la dignidad necesaria para la vida de las personas. Por eso, por ejemplo, yo les ponía al principio el ejemplo de la salud. Nuestro Estado nos proporciona salud pública en la medida en que no podemos acceder a la salud privada, ¿ya? Pero eso no necesariamente es digno desde un punto de vista de la concepción humanista de cómo debería ser la economía. Razón por la cual la pregunta que yo les quiero dejar planteada para el resto de las presentaciones y para que lo vayan viendo es ¿cuán suficiente es esto? Si realmente nuestra Constitución está pensando en nosotros como individuos y como si nuestra Constitución actual y la Constitución que eventualmente podríamos plantearnos va a garantizar estos derechos de manera que puedan ser equitativos, éticos y dignos, o bien nos vamos a quedar con este principio de subsidiariedad donde el Estado interviene solo hasta donde no quieren o no pueden los particulares. Eso les quería contar yo hoy día de régimen económico. Como les dije, esto es una cosa que va a verse mucho más adelante, así que hasta aquí, Muriel, te cedo nuevamente el mando. Para que Muchas gracias, Nati. Muchas gracias. Ahora vamos a dar espacio a que las personas que están participando hagan preguntas. Las pueden activar sus micrófonos o pueden escribirnos a través del chat. Si es que alguien tiene dudas. ¿Aló? ¿Sí? Carla. Para variar. Sí, tengo una duda. Lo que pasa es que me queda claro, digamos, cuál es el contexto a modo general, pero me asalta una duda, no sé si en realidad tiene estrecha relación. Tú hablas que efectivamente el tema de la propiedad es muy relevante, digamos, es difícil tocar la propiedad en el caso porque en realidad el Estado lo resguarda bastante. ¿Qué pasa en el caso de algunas localidades? Estoy pensando acá en el Valle del Elqui, por ejemplo, sacaron pueblitos para poder construir el tranque, qué sé yo. ¿Se entiende que es por un bien necesario mayor? Como que el Estado ahí prioriza, digamos, antes que la propiedad de las personas, digamos, del terreno, de la casa que tienen, prioriza la necesidad a nivel regional. Disculpa, tengo perros. A ver,
repíteme el ejemplo, porque me perdí de repente en el ejemplo. La historia es que estamos hablando de una comunidad donde el Estado expropió, o me perdí. Claro, en el caso de las expropiaciones, claro. Ya. Sí, para que un Estado pueda expropiar, o para que el Estado de Chile pueda expropiar en nuestra Constitución, tiene que haber una causal de utilidad pública, ¿ya? Eso significa que el Estado entiende que es súper necesario que nosotros privemos del derecho de propiedad a las personas porque hay una utilidad en servicio de la comunidad, toda, mucho más allá de esta persona que es la dueña de un determinado sector, por ejemplo. Claro. Cuando se aprueba una expropiación, esta causal de utilidad pública también puede ser sometida a evaluación, ¿ya? Y una persona puede, por ejemplo, reclamar de la expropiación. Para que nosotros podamos expropiar, nuestra Constitución establece un procedimiento en miras precisamente a consagrar esto, a determinar que si vamos a llegar a privar del derecho de propiedad a una persona, que este derecho de propiedad sea estrictamente necesario para la vida de la nación o de la comunidad. Cuando se llega a la expropiación es por eso. Ahora, ¿quién sopesa la necesidad de la expropiación? Es precisamente la persona que establece la necesidad de... Estaba terminando esto. ¿Quieres que te lleve el computador? Ese fue un momento de... lo voy a así decir. Claro, para que el Estado pueda, como decía yo, expropiar, es necesario que se haya validado esta causal primero de necesidad pública, pero de todos modos se puede someter a evaluación. Ya los tribunales tienen la posibilidad tú tienes la posibilidad de hacer un juicio de expropiación, ya, y ante un tribunal civil. Y este tribunal civil va a determinar si realmente es necesario o bien si es que es la compensación que se te da a raíz de esta expropiación, porque deben compensarte, o sea, nadie te va a quitar tu propiedad porque sí. Si esta compensación realmente es la compensación justa. Cuando hay expropiaciones, usualmente las compensaciones no son tan justas, ¿ya? Claro. Pero porque la gente tampoco reclama tanto, ¿ya? Yo creo que, como te decía, el derecho de propiedad, para que ya te lo puedan privar, tiene que haber habido una causal muy, muy, muy específica. Ya, sí, eso mi pregunta iba dirigida efectivamente porque, bueno, esto pasó cuando yo era chica, 10 años, a los 30 y tantos que tengo ahora, efectivamente no estaba tan presente, evidentemente no conocía esos temas, pero pregunto porque efectivamente veo que hoy día, a raíz de todo esto el cambio, esperemos que se apruebe, digamos, el cambio de la Constitución, efectivamente creo que va a ser un tema como el uso del territorio. Entonces, en ese sentido, me cabe efectivamente la duda de territorios que son privados y que finalmente no sé cuál es el mecanismo, no sé bien, digamos, cuál es el mecanismo de consulta primero a la ciudadanía para establecer cuáles son las prioridades, por ejemplo, en términos de territorio. Primeramente, más allá, digamos, de las autoridades a nivel regional, la consulta, acá yo sé que le consultaron al pueblo y el pueblo como que no tenía mucho donde elegir y los tiraron de el valle, digamos, que era tierra fértil, a el cerro. Entonces, efectivamente no existe un cambio, o sea, me imagino que no es el único ejemplo, digamos, es el ejemplo más cercano, el ejemplo que conozco. Y a raíz de todo lo que está pasando, digamos, en la situación actual del país, creo que puede que se repitan también este tipo de casos. Por eso preguntaba. Bien, mira, solo para ir redondeando, para que el Estado, nuestro Estado es reticente a la expropiación desde un punto de vista de ideología, ¿ya? Porque esto de que la propiedad pase a manos del Estado está relacionada a otros regímenes económicos no parecidos al nuestro, ¿ya? Razón por la cual siempre cuando hay una causal de expropiación, en teoría esta causal de expropiación debería ser por un bien mayor. Sin embargo, también cuando nosotros analizamos las expropiaciones hoy en día, y esto también es una opinión muy personal, tenemos que considerar el para qué estamos expropiando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo pensamos, decimos, claro, quizás es muy necesario que en un determinado lugar pase una carretera, porque necesitamos ampliar las carreteras del país. Y eso es un beneficio, nadie discute que una carretera es un beneficio. Pero también es cierto que esta expropiación después
como nuestro Estado no es el dueño de las carreteras de nuestro país, esta expropiación también va a beneficiar a un determinado grupo económico, razón por la cual cuando hay una causal de expropiación, insisto, de manera muy personal, cuando hay una causal de expropiación, muchas veces esta causal de expropiación también está vinculada a intereses económicos de determinados grupos. Entonces, siempre hay que estar mirando. De manera como ideológica, la expropiación es una cosa que se hace por causal de utilidad pública, pero también hay que pensar que como nuestro Estado no se mete en otras materias, porque las otras materias están todas entregadas a los particulares, cada vez que se hace una expropiación por causales de utilidad, es muy probable que se beneficie a un grupo económico en particular. Eso. Katy, tenemos otra pregunta acá de Pablo. Dice, ¿crees que en una nueva constitución sea necesario consagrar el régimen económico? Sí, por supuesto que sí. Creo que es necesario. Creo que esta cuestión de estar interpretando esto del principio de subsidiariedad y de estar viendo qué es lo que viene, qué es lo que no, y que cómo se interpreta y cómo que no, finalmente lo que hace es generar espacios a la duda. ¿Ya? La interpretación siempre es sana en materia jurídica, sin embargo, creo que, como ya lo decía al principio, como el régimen económico de la Constitución va a ser el que delinee la forma en la que se establezcan las políticas públicas del Estado y la protección a los derechos y garantías de las personas, el régimen económico debe consagrarse en la Constitución. Esto no significa necesariamente que nosotros pongamos en la Constitución el régimen económico del Estado es A, porque eso significa que tenemos que llegar a un acuerdo consensual respecto a cómo le vamos a poner a nuestro régimen económico, ¿ya? Hay constituciones que lo establecen, en Latinoamérica las constituciones más nuevas, como de la última ola constitucional latinoamericana, lo dicen expresamente. Nuestro régimen económico es este, ¿ya? Yo creo que lo cierto es que si bien decidimos establecer un nombre para nuestro régimen económico o no, sí va a ser necesario que veamos hacia dónde va a ir la forma de la economía de nuestro Estado y cuál va a ser el rol que va a tomar nuestro Estado. Creo que eso es lo más fundamental, razón por la cual no nos podemos saltar ninguno de estos elementos de los que yo les conté cuando hablamos de constitución. Es necesario que lo consagremos, insisto. Nos va a costar un poco ponernos de acuerdo en el nombre, quizás, pero sí va a ser necesario que le demos al menos forma. Nuestro Estado va a intervenir de determinada forma en la economía, va a tener estas potestades y va a poder hacer determinadas cosas. Porque de esa manera es la única forma en la que nosotros podemos exigirle cumplimiento al Estado. Hoy día no le podemos exigir cumplimiento al Estado porque nuestro Estado no está obligado a hacerlo, porque nuestra Constitución no lo dice. Eso. Ya, gracias. Leoni Raúl pregunta, ¿la Constitución actual permite el control de precios? ¿Se busca que ello se pueda dar en la nueva Constitución? No, nuestra Constitución no contempla el control de precios. De hecho, como yo les decía cuando hablaba de la libre competencia, en la Constitución es muy poco lo que se habla de regulación del mercado. La Constitución no lo tiene. Sí puede darse a través de materia de ley, ¿ya? Pero no, en materia constitucional no está el control de precios. Así como tampoco está lo relacionado a la regulación del Estado y la participación de las organizaciones no gubernamentales como las asociaciones de consumidores. Tampoco está en nuestra Constitución, que sí está en otras constituciones latinoamericanas. Respecto a que se pueda dar la nueva Constitución, yo creo que es una discusión que se va a dar, y sobre todo pensando en que la experiencia o al menos la referencia constitucional que tenemos, que es esta referencia constitucional de el resto de nuestros vecinos latinoamericanos, va un poco en esta última ola constitucional a regular estos temas. Yo creo que se va a dar, espero que se dé la discusión, quizás no tanto respecto a los precios, pero sí respecto a cómo se regula el mercado y cómo el Estado puede tomar un rol mucho más activo en cuanto a las cosas que se transan a nivel mercado. Ya nuestro Estado no participa mucho, es bastante como espectador en ese sentido. Claudio dice, no soy de Chile, soy argentino, pero dentro de lo poco que conozco y puedo opinar sobre la constitucionalidad chilena, me sorprende que tratándose de una constitución escrita, los sectores económicos hayan logrado imponer como contenido de la misma el concepto de subsidiariedad.
Sí, o sea, la verdad es que, Claudio, qué bueno que tengamos gente de Argentina. Bueno, tenemos a Leoní también, que es de Perú, si no me equivoco. Eh, la verdad es que sí, pues nuestra constitución, a pesar de ser esta constitución escrita, tiene este tema del principio de subsidiariedad súper como presente, aunque no lo dice. Yo creo que el juego por ahí va en no decirlo, en que esté como implícito dentro de todo, porque nunca se dijo. Nuestra constitución además se gesta en un periodo de la historia de Chile que es un periodo bastante duro, donde, sin entrar nuevamente a hacer juicios de valor, solo hablando de cosas un poco más específicas, donde la iniciativa en materia constitucional estuvo concentrada en un grupo particular, y este grupo particular venía de una determinada escuela ideológica, ¿ya? Y esta escuela ideológica es la que mete el principio de subsidiariedad en la Constitución, nosotros no tuvimos la posibilidad que podríamos tener ahora de intervenir en el texto constitucional. A nosotros se nos dijo sí o no con la Constitución. No se nos preguntó si queríamos cambiar algo. Entonces, creo que por ahí va la cosa de por qué nuestra Constitución, a pesar de, como tú dices, ser una Constitución escrita, no me metí en esa parte, pero, por ejemplo, la Constitución de Argentina no regula tantas cosas porque está mucho más, es una Constitución que no tiende a hacer la escrituración. De hecho, es muy antigua, eh, porque las materias están reguladas en otros lados. Pero, claro, como dices tú, a pesar de ser una constitución escrita, a nosotros nos un poco metieron el gol, por decirlo de alguna manera, con el tema del principio de subsidiariedad, porque no tuvimos el espacio para cambiarlo, ¿ya? Y los parches que se han puesto en las distintas reformas que han afectado un poco el principio de subsidiariedad no han sido suficientes, porque también en materia económica y en materia política, las decisiones no han sido lo suficientemente fuertes, ¿ya? Por eso es que no, yo creo que dice relación, como decía al inicio, con la génesis de la Constitución. Por eso es que tenemos este principio tan camuflado y por eso tampoco se dice derechamente. Ya, ¿hay alguien más que quiera? Ah, acá hay otra pregunta. Oscar Labarca dice, ¿qué opinión te merece que en una nueva constitución se amplíen o se le dé mayor énfasis a las funciones sociales de la propiedad? Por ejemplo, priorizar la función de conservación ambiental por sobre la explotación de la propiedad individual. Esta es la última pregunta porque se nos está haciendo muy tarde. Gracias. Ya, gracias, Oscar. Ahí está la pregunta, ahora la vi. Respecto de la función social de la propiedad, yo creo que la función social de la propiedad es algo que tenemos que trabajar mucho en Chile. La función social de la propiedad en nuestro país está demasiado limitada al derecho de propiedad particular. Ya, volvemos a hablar lo mismo, el principio de subsidiariedad. Pienso que si queremos pensar en que nuestro Estado tenga una estabilidad o la estabilidad necesaria para poder llevar a cabo la reforma y para un poco enfrentarse a problemas mucho más a largo plazo, tiene que entender que la función del Estado, me distraje donde vi la comentario, tiene que entender que la función social de la propiedad es importante. Creo que en materia ambiental particularmente la función social de la propiedad es muy escasa, ¿ya? Y no consideramos tanto la protección del medio ambiente versus otras bases de la institucionalidad. Partiendo de la base sobre todo que si no tenemos medio ambiente no sé dónde vamos a estar, o sea, es una cosa un poco más compleja, si no tenemos este espacio para desarrollarnos, difícilmente vamos a poder desarrollarnos. Creo que la Constitución tiene que darle un poco más de énfasis a la función social de la propiedad, y no solo como en relación a estas cosas que son un poco más grandes, que nos parecen más ¿cómo se llama esto? Más tocables, como, no sé, pensar en un terreno para hacer una carretera, como decíamos anteriormente, o para instalar una determinada industria, sino que también en otros aspectos. Yo creo que si nuestro Estado entendiera la función social de la propiedad de una manera un poco más amplia, a lo mejor podríamos garantizar de mejor manera los derechos de las personas, y derechos que se llevan hacia la dignidad de las personas. Po. Si entendiéramos como el Estado, como si entendiéramos la función social de la propiedad, por ejemplo, podríamos a lo mejor determinar ciertos aspectos en los que nuestro Estado debe participar más o debe tener mayor acceso a limitar los
bienes o adquisiciones de propiedad, entendiendo que, por ejemplo, que un determinado bien esté reunido en una sola persona, hace que el resto de las personas, para poder acceder a ellas, se vean impedidas. No sé si me explico. Hasta ahora ya como que me cuesta un poco hilar las palabras. Pero, resumiendo, creo que sí, hay que entender y ampliar un poco más la función social de la propiedad, sobre todo porque nuestra Constitución le tiene miedo al rol social de la propiedad. Ya habla un poco más de la propiedad particular, muy poco de la propiedad social. Eso. Gracias, Katy. Gracias por la presentación, por la exposición y muchas gracias a todos los que participaron. Los esperamos. Quedan 7 clases más, así que esperamos que participen. La próxima clase será la otra semana sobre la discusión entre la libertad económica o planificación económica. Así que para que no falten y sigamos discutiendo y debatiendo para este plebiscito que pronto se nos viene. Así que los dejamos en libertad para que vayan a tomar once. Sí. Gracias a todos. Y a todas. Gracias, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias.